Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a hacer hoy un videíto sola. Hace bastante que no hago algún compartir, pero bueno, el que se vaya sumando y tenga ganas de participar o de preguntar, son todos bienvenidos. El tema de hoy que voy a compartir con ustedes es el de las creencias limitantes. Voy a contarles un poco como un cuentito de cómo empecé yo a comprender lo que esto significaba y a poder verlo en mi vida y a poder asimilar. Hoy en día está en boca de todos, pero no sé si todos lo tenemos bajo el mismo concepto, la misma forma de entenderlo, la misma forma de trabajarlo, de encararlo. Así que bueno, te voy a contar un poco el cuentito de cómo lo entiendo yo y cómo empecé yo a descubrir todo ese mundo de las creencias limitantes hasta el día de hoy. Me acuerdo que hay una cosa que a mí me encanta hacer, te voy a contar a ver si a vos también te pasa, que es entrar en una librería, porque amo las librerías, aunque en los últimos años con tanto pantalla y todo, noto que estoy leyendo menos, pero siempre fui muy fan de las librerías. Y me acuerdo una vez que entré a una librería hace muchos años, muchos es muchos, no sé, como que te diga más de 20, muchísimos años. Entré a una librería y me fui directo, como que intuía que iba a encontrar ese día un libro importante para mí. No me preguntes cómo, era mi intuición, me llevaba a entrar a la librería y a acercarme a cualquiera de digamos, de los estantes, no nada en especial, no estaba buscando nada, eso voy. Y bueno, cuando me acerqué a uno de los mostradores, eh, me llama la atención. En esa época yo me dedicaba al arte, bailaba, y bueno, me llamó mucho la atención el título del libro El camino del artista. Y dije, bueno, esto es lo que vine a buscar, evidentemente. Sentí que ese era el libro que me había convocado, que me había llamado. Y me ha pasado otras veces esto, por eso te digo que capaz a vos te ha pasado de que un libro te llame, cuando va a ser así un libro bisagra en tu vida. Entonces en el camino del artista se desarrolla mucho, ahora todo el mundo lo lee, pero en ese momento yo lo leí como artista, digamos, y se desarrolla mucho el tema de cómo sentimos a veces los artistas, que hay una especie ¿cómo se dice?, de estancamiento, ¿no?, en los procesos, como que a veces venís como muy creativo, muy productivo, y de golpe viene un momento en que no se te ocurre nada, como quien dice. Y bueno, está un poco enfocado este libro, por si no lo conoces, porque ahora está muy muy popular, pero si no lo conoces te cuento, en capítulos en donde la escritora, que es una artista, una guionista, te cuenta un poco cómo ha sido en su vida esos momentos de estancamiento o de sequía, como le llama ella, y cómo ella logró retroalimentar ese proceso digamos, de creatividad, cómo logró volverlo a arrancar, pero principalmente era importante también aceptar que en la vida hay ciclos, ¿no? Que no es todo el tiempo producir, todo el tiempo estar para afuera o estar creando o estar, digamos, abundante, próspero y con ideas y con inspiración. También había momentos en que eso se drenaba y había como que ir como juntando los ingredientes para después armar el caldo o el guiso. Pero bueno, cuando se te acabó todo, acabas de crear una obra o acabas de inaugurar o de estrenar o de, no sé, hacer lo que sea de tu creatividad. Es como que hay un momento de parate. Y bueno, ella desarrolla en ese libro, que es precioso, te lo recomiendo. Pero bueno, sí, pareciera que fuera enfocado para los artistas. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, en ese libro, por eso hoy te voy a hablar de esto, de las creencias limitantes, ella creo que no le pone ese nombre. Ella empieza a contar en este libro, El camino del artista, Julia Cameron se llama, por si alguien tiene ganas de chusmearlo. Empieza a contar qué nos pasa a las personas, porque bueno, está enfocado a los artistas, pero yo creo que se puede llevar a todo el mundo, cuando tenemos ganas de, por ejemplo, a las personas que quieren hacer algo creativo, artístico, pero no se animan. A veces son los peores críticos después de los que son artistas o se animan a hacer arte, porque en realidad son artistas como reprimidos. Entonces te habla un poco de qué es lo que nos reprime a las personas a sacar. Vamos a ponerle la palabra en vez de tu arte creativo, o de poner una obra de teatro, de pintar un cuadro, de cantar una canción,
o de, en mi caso, hacer una coreografía, un espectáculo. Del arte, ponerlo en un símil a cualquier sueño que vos tengas o cualquier proyecto, cualquier cosa que vos digas, ay, a mí me hubiera encantado, ¿no? Me hubiera encantado y lo dejaste ahí. Es lo mismo que decir el proyecto de un artista. Es tu creación, vamos a ponerlo como tu creación. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos animamos a transitar ese proceso de cumplir ese sueño, de llevar a cabo ese proyecto, por voces que tenemos internalizadas, que cuenta, por eso les digo que fue el disparador en mi vida el entender este concepto, el libro del Camino del Artista de Julia Cameron, porque ella explica que hay como un personaje posiblemente en nuestra infancia, un educador, vamos a decir así, educador le hace profe o mamá o tío o abuelo o maestro, que nos ha dicho que no podemos. O sea, la profesora de literatura que vos escribías tus redacciones, tu poesía, lo que sea, y te decía, no, pero vos ni sueños en dedicarte a la escritura, ponele, y vos de grande tenés ganas de ser escritor, pero tenés internalizada para toda tu vida el dolor y la humillación que sentiste y la limitación que sentiste cuando esa maestra te dijo, vos ni loca se te ocurra nunca dedicarte a esto porque no es lo tuyo. Esa sentencia, ¿no? O peor, bueno, si fuera una mamá o un papá que te dijeran, vos no sos inteligente para estudiar en una facultad, dedicate a otra cosa porque ya te vemos que siempre te cueste, que no vas a ser capaz de estudiar. Cualquier especie de comentario que puede haber sido una vez o puede haber sido reiteradas veces, pero que nos han dicho posiblemente en nuestra infancia o en nuestra juventud, digamos, adolescencia, cuando estás ahí probando y viendo lo que te gusta y probando y decidiendo a qué te vas a dedicar o qué te llama o qué te apasiona, ese personaje que es el que te dice olvídate porque vos sos un desastre, o sea, eso es lo último que vas a poder hacer o no, o bueno, la típica, te puede gustar pero no va a ser una fuente de ingresos, no va a ser un trabajo para vos, todos esos comentarios, ¿no? Y bueno, a muchas personas yo me he dedicado al arte 30 años, las personas que nos hemos dedicado al arte hemos sufrido casi todas ese tipo de comentarios de no, viste, del arte no es una forma de vida y demás. Entonces hubo como una cosa de mucha identificación con eso en ese momento de mi vida, cuando te digo hace muchos años que leí el libro, de decir, uy, sí, es verdad, hubo varios comentarios alrededor mío, entonces es verdad que me hacen sentir lo que hoy llamaríamos menos empoderada, menos capaz de seguir adelante con algún proyecto, con algún sueño, porque realmente es verdad, capaz que esos comentarios que tuve son así y yo soy una loca que estoy soñando con cumplir algún sueño. Y bueno, en el caso mío, que fue muy loco, yo les puedo contar re brevemente, porque a mí me encanta contar anécdotas para que ustedes lo vean más real. En mi caso, a mí me gustaba el flamenco, me gustaba de chiquitita, pero bueno, mis padres no consiguieron una profesora, lo que sea, para que yo en ese momento pueda tomar clases, y lo que sucedió es que me quedé hasta los 19 años con ese deseo, pero no empecé a tomar clase. Entonces, cuando empecé a tomar clase, vamos a decir que yo era grande. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina, entonces bueno, también toda esa cosa de cómo vas a bailar flamenco, porque el flamenco es algo de otro país, de España, que además lo bailan las personas que son los gitanos o que son andaluces, y que lo bailan porque lo llevan en la sangre, porque está en su ADN y porque lo escuchan desde la cuna. Entonces bueno, imagínate que yo cada vez me iba achicando más, en el sentido ese de que no era ninguna de todas esas características. No era joven para empezar, no era española, no era andaluza, no era gitana, no era nada. Y también estaba estudiando en la facultad. Yo estudié psicología hasta cuarto año. En ese momento, justamente a los 19, por ahí 20, estaba como en la mitad de la carrera. Y bueno, mis padres, los dos psicólogos, como todo muy ordenadito, ¿no? Como, bueno, vas a seguir los pasos de tus padres, ellos después te mandarán pacientes, no sé, como una cosa muy ordenada, y a mí se me
me empezó a apasionar esto de bailar flamenco y bueno, no lo veía como algo posible, ¿no? Entonces, quiero poner este ejemplo para que vean que, bueno, realmente uno a veces puede tener sueños. Para terminarte toda la historia, terminé bailando por todo el mundo, terminé bailando cosas que ni me hubiera imaginado con artistas que ni me hubiera imaginado en España, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay y en Argentina. Y en España, bueno, en todos los lugares que yo no hubiera ni soñado, dado todas estas características de los comentarios que yo recibía o de la sensación de que estaba tarde, de que no había nacido en el lugar correcto, de que iba a ser muy difícil. Esa era una idea limitante, una creencia limitante muy fuerte que yo tuve, inculcada por el exterior, obviamente, porque uno cuando nace no tiene creencias limitantes de nacimiento. Las creencias limitantes, lo que les quería compartir hoy para que vamos construyendo un poco la idea de la creencia limitante desde cómo la sentí yo y cómo la veo, son límites que nos vienen de afuera. Creencias porque es lo que hoy se dice también un paradigma, es una forma de entender la realidad, como digo yo, de lo que es posible y de lo que no es posible. ¿Por qué no es posible que una persona que no nació en España baile un baile español? ¿O por qué sí es posible que si uno estudia mucho y se esfuerza y se apasiona, lo pueda lograr? O sea, ¿cuál es el parámetro de esa creencia? Prejuicios, antecedentes históricos, rumor, no sé cómo decir, es un dicho, ¿no? Hay que nacer ahí para poder entenderlo, para poder hacerlo. Entonces, bueno, la creencia es algo que nuestra mente lo constituye como una verdad absoluta, eso sería, ¿no? Cuando yo tengo una creencia en mi mente, eso es así. Por eso la famosa creencia está muy asociada a veces a la religión, porque en algún punto, hasta que uno empieza a acecharse, que es la autoobservación, digamos, a observarse a uno mismo, cómo estás pensando y cómo estás actuando, lo tomás, la creencia limitante para mí es algo que vos lo tomás como que es obvio. O sea, para mí era obvio que tenía sentido común lo que me estaba diciendo la gente de decirme estás empezando a bailar grande y aparte no naciste en ese lugar donde donde es la cuna, Entonces, bueno, tiene sentido, te lo dicen varios, pero ¿qué pasó? También hubo otras personas que me decían, bueno, no es tan así. Si a vos te gusta y lo estudiás, ¿por qué no lo vas a poder hacer con excelencia y con amor y con arte? Y entonces, bueno, eso fue un desafío en mi vida muchísimos años, ¿no? De ese tironeo entre esa creencia limitante que me venía de afuera y a veces venía también la otra creencia que me decían, no, dale, vos tenés la chance, intentalo aunque sea, o no sé, o eso es un prejuicio. Entonces, bueno, como les decía, en ese libro del Camino del Artista estaba esa información que me dijo a mí, cuidado con tu voz interior, porque vos esa creencia limitante de que muchas personas te han dicho que eso vos no lo vas a poder hacer bien, o lo podés hacer de hobby, pero no dedicarte a eso, o hacerlo en un nivel más enriquecedor, ¿no? Como quería yo, profesional, en escenarios, viajando, haciendo giras, bailando en shows, creando espectáculos, todo eso, y lo logré hacer. Entonces, bueno, la creencia limitante es una creencia en ese sentido que yo les decía, es algo que uno le da el poder de que sea como una verdad absoluta. Muchas veces no te la cuestionás porque te parece que, como te la dijo alguien de autoridad, posiblemente un profesor, como les dije, un familiar o alguien que te importa mucho, y que en teoría vos sos jovencito y la otra persona sabe más que vos, le das le otorgas le cedes tu poder a esa voz de afuera que te está diciendo esa creencia, ¿no? Como eso no vas a poder. Y limitante, bueno, cuando alguien te dice eso no vas a poder, es un límite a tu realidad y a tu capacidad de expansión y de experimentación en esta vida. Entonces, bueno, ahí después de todo este cuento que te conté, para dar un ejemplo con mi propia experiencia, para que sea algo bien bajada a la tierra y no sea un concepto, yo creo que la creencia limitante es
la que en este momento estamos empezando a detectar como un poco, yo le llamo como el alambrado de púa que nos ¿no? Como si nosotros estuviéramos en un terreno y en vez de sentir que podemos avanzar y explorar alrededor y avanzar y movernos y crecer en nuestra exploración, la creencia limitante es como una especie de alambrado de púa, que hay personas que lo tienen a 100 metros o a 1000 y hay personas que lo tienen alrededorcito. No pueden salir de sus 4 paredes, digamos, mentales, o de ese alambre de púa en su territorio de exploración. Entonces es limitante porque ni siquiera te animás a hacer algunas cosas, ¿no? Ni siquiera lo voy a intentar porque es obvio que eso para mí es imposible, porque soy mujer, porque soy grande de edad, porque soy joven de edad, porque soy pobre, porque soy de esta religión, porque soy casada, porque tengo hijos, porque en mi país nunca nadie lo hizo, porque como hay miles, ¿no? Hay miles de creencias limitantes. Pero nosotros de alguna forma estamos tan seguros de que eso es verdad que ni siquiera lo intentamos. Nos paraliza, nos limita, nos pone ese tope en nuestra capacidad de co-crear nuestra vida. Bueno, espero que hasta ahora les esté gustando y le estén entendiendo cómo yo lo percibo y cómo lo fui construyendo, digamos, esta experiencia de lo que es entender lo limitante que pueden ser algunas creencias y de dónde vienen, que vienen de la infancia, de la niñez y de personajes de algún poder emocional alrededor nuestro que nos han dicho, por ejemplo, vos eso ni te lo propongas porque no vas a poder. Pero hay otros ejemplos de creencias limitantes que yo los trabajo muchísimo, los traigo a la luz, los traigo a conciencia muchísimo en la consulta, que tienen que ver con creencias sobre cosas generales. Por ejemplo, no es solamente decir vos no vas a poder ser artista, o vos no vas a poder ser astronauta, o vos no vas a poder ser científica o lo que sea, sino cuando a veces la creencia es sobre el dinero, sobre la pareja, sobre la vida misma. O sea, hay una faceta en donde creo que la creencia limitante es muy poderosa, que es cuando no nos la dicen así puntualmente, vos no vas a poder, sino cuando la familia, por ejemplo, en nuestra crianza, se manifiesta y se expresa siempre, ¿cómo les puedo decir? Me sale decir, apuntando a un... A ver, por ejemplo, está mal tener dinero porque los ricos son malos, no sé, ponele. Pero nadie te viene y te lo dice así directamente, no te lo van a decir con esas palabras. O capaz alguno en algún momento lo verbaliza, pero en general es como una sensación entre líneas. Entre líneas sabes que en toda tu familia hay como cierto rechazo a la prosperidad, o que el dinero es malo, o que bueno, que no es lo más importante, entonces no hay que tratar de tenerlo, o que, no sé, que los que lo tienen es porque algo malo hicieron, o que si tenés te lo van a venir a pedir todo el mundo prestado y no sé, y hay que decir que no, o no sé. Pero de alguna manera no está la persona que viene y te lo dice verbalmente, pero está el entorno que cree, como si fuera, como creer en un Dios, que cree en esa idea. Y esa idea puede ser, la vida es triste, si naciste en tal condición siempre vas a estar así. Por ejemplo, en nuestra familia nadie nunca ha sido un profesional, entonces nosotros no somos nadie que aspire a universitarios, ponele. O bueno, la famosa, los hombres todos son infieles, o las mujeres todas son no sé qué. Esas cosas que nosotros tenemos como una sensación que en nuestra familia capaz nunca nadie las verbalizó, pero que era como un supuesto que se daba por obvio a veces, ¿no? Esas creo que a veces son las más difíciles para nosotros cuando queremos hacer el acecho y la autoobservación. Son las más difíciles a veces de diseccionar, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿por qué me cuesta tal tema? Bueno, debe haber una creencia limitante por detrás. No, pero no me acuerdo que nunca nadie me haya dicho, no sé, no creas en el amor. Sí, ahora que me pongo a pensar,
nadie me lo dijo, pero en mi familia se separaron 2 o 3, mis tías y mi mamá y mi papá, y las mujeres no han vuelto a enamorarse. Se quedaron separadas desde muy jóvenes y entonces nadie te dijo no creas en el amor, pero hay como una especie de descreimiento en el estar en pareja o en el enamorarse después de un fracaso matrimonial, ponele, no sé. Entonces ya está como más sutil, ¿no? Encontrar cuál es esa creencia limitante. Yo creo que en este momento, antes por ahí lo teníamos más como bueno, como el inconsciente, ¿no? Como el inconsciente, todo ese tema de que nos manejan a veces energías por detrás de lo que nosotros creemos que estamos controlando nuestra vida y aparecen fuerzas, digamos, que Jung y los psicólogos siempre han llamado el inconsciente, que es fuertísimo para nosotros. Y el inconsciente es donde se guardan estas formas de ser de la familia y estas formas de criarnos a veces verbalmente diciéndonos esto no se hace, esto no se puede, esto olvídate ni lo sueñes. ¿Y a qué va todo esto? Bueno, a mí me gusta traer este tema en el sentido de que yo creo que es fundamental para el ser humano de ahora en adelante, porque hasta ahora ha costado mucho que nos animemos a cumplir nuestros sueños, que nos animemos a intentar, aunque sea, a intentar, ¿qué quiere decir? No sabés cómo te va a ir, pero vos arrancás para ahí. ¿Qué es lo que no nos permite arrancar hacia nuestros sueños, hacia ese proyecto que te encantaría, hacia esa forma de vida que te encantaría, hacia esa forma de familia, esa forma de lo que sea, de actividad, de hobby, de dónde vivir, de eso, de creación, de grupo social, no sé, lo que sea tu sueño, lo que sea que a vos te gustaría. Si a veces lo que yo noto es que a veces hasta ni siquiera podés decir lo que es, ni siquiera lo podés nombrar. Hay gente que le preguntás cuál es tu sueño, a ver, decime cuál es tu sueño y qué te encantaría, y no sabemos a veces. ¿Por qué? Porque han tapado estas creencias limitantes tanto ese sueño que de alguna forma es como que se asfixió, como si fuera una llamita que había ahí y que ha sido tapada por tanto que no tiene el oxígeno para mantenerse activa. Entonces, bueno, hay que hacer todo este proceso de encontrar dónde está esa llamita de tu deseo y de tu deseo y de tu sueño personal, único y irrepetible. O podés tener más de uno, ¿no? Estamos hablando como una forma figurativa de es un sueño, pero podemos tener un montón de sueños para cumplir y para realizar y para manifestar, pero que están tapados por estas creencias limitantes que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, un poquito la introducción de este tema era también para abrirles la invitación a justamente el encuentro del ciclo Volver a mí, que estoy proponiendo esta segunda mitad del año, que son 5 encuentros. Ya hemos hecho el primero, pero podés incorporarte en el que te guste, en el que te llame, en el que te resuene. El de este mes de septiembre que viene, a mitad de mes, el día 16, voy a hacer el encuentro que se llama Fuego, se llama Creencias Limitantes, y trabajamos el elemento fuego, por esto que yo te estoy contando, porque el fuego es la pasión, es esto que nos mueve, es el deseo. Y bueno, en este proceso de volver a mí, que va a través de los 5 elementos, porque nosotros estamos compuestos por 5 elementos y estamos volviendo a nosotros mismos para dejar de prestar tanta atención justamente a esos mandatos sociales, a esas creencias limitantes de nuestra familia y a eso que nos incorporaron en los colegios, en la televisión, antes, ¿no? Ahora más, quiero decir, de afuera nos fueron metiendo que las cosas son así o asá. Y bueno, ahora hay como que desprogramarnos y desarmar, como dicen ahora, desinstalar o todas estas formas de ver la realidad y de ver nuestra propia capacidad o discapacidad o todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo? ¿Por qué pienso que es imposible? ¿Por qué creo que es posible? Es un momento buenísimo para rever todo eso y ver a través de prácticas, porque lo lindo para mí del proceso de volver a mí, de este ciclo de encuentros,
que hacemos todas prácticas, no es solamente hablar de qué es una creencia limitante, es ir y hacer prácticas para encontrar realmente cuáles son estas creencias y más que nada cuál es ese fueguito que está un poco apagado por todas estas creencias que hemos recibido, y para ver si encontramos ese fuego interior, ese deseo del alma, de tu corazón, que hace mucho que no escuchás capaz. Así que bueno, te invito para volver a mí de septiembre, el 16. Fuego, creencias limitantes es el nombre en esta ocasión del encuentro. Y bueno, cualquier cosa, comunícate conmigo y te cuento más. Bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí y un gusto como siempre compartir con ustedes.